Buenas noches. Bueno, acá estamos probando primero el micrófono, que es la primera vez que lo uso. No sé si funciona. Aún no se conecta nadie. Ahí está Mari. Mari, ¿me decís si se escucha? Escribime ahí en comentarios. Sí, no. Está atenta la Mari, ¿viste? Como enseguida. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí. Ah, bien. Se tiene que escuchar muy bien porque tengo el micrófono acá. Bueno, aprovechando que se escucha y que ya estamos en horarios, vamos a hacer una breve introducción. Hoy vamos a hablar sobre nutrición con Ángeles Norte, mi hermana, realmente hermana. Eh, Me mandaste un WhatsApp, Angie, ahí te llamo, ya te llamo. Hacemos la presentación, un poquito de nutrición y bueno, sean todos bienvenidos. Ahí la vamos a llamar a Angie, así, tac, para entrar. Bien, esto era... Esto era acá. Esto era unirse. No, Nutri, ahí. Nutri. Esto es en vivo, gente. Así. La llamamos a Angie. Vamos a esperar que ingrese. Bueno, teniendo el micrófono conectado acá abajo con un sistema de enchufe, tengo que tener el teléfono en la mano. Así que vamos a ver cómo funciona, si no lo saco y lo apoyo. Ahí se va sumando de a poquito la gente. Bienvenidos todos. ¿Cómo andan? Angie, ¿estás por ahí? A ver, ¿me escuchás? Ahí te escucho, no te veo. ¿Qué me pasa que no me ves? ¿Qué estás, del celu o de la compu? Del celu. A ver. Tenés que activar Ah, la estoy cámara. con la cámara dada vuelta, boludo. Ahí está. Puede Ahí pasar, estamos. puede pasar. ¿Todo bien? Disculpen las fallas tecnológicas. No es lo mío. No pasa nada, se aprende, todo se aprende en esta vida. ¿Todo bien y vos? Bien, todo tranquilo. Acá con ganas de hablar de nutrición. Sí, qué bueno. Qué divertido. Me estoy tomando un matecito, ¿vos? Nada. No, yo tengo agua acá. ¿Qué le Ah, pusiste al bueno. mate? Vi unas cáscaras de Sí, algo. puse cáscaras de cítricos y coco. Ah, espectacular. Cáscara de cítrico y coco y un poquito de miel al primero. Ya después, como viene. Voy a ver si acá con esto se ve mejor. ¿Eh? No, peor. Bueno, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, creo que estamos bien. Oye, no sé si viste, estoy estrenando microfonito. Ah, pero qué nivel. Es que este tenía, pero no había cómo usarlo, ¿viste? Había intentado un par de veces Sí, y bueno, era que no tenía batería. claro. Ya lo cargué, no sé cuánto durará, pero acá estamos. Bueno, Quizás para el vivo entero no dure, pero quizás sí. vamos viendo. Mm. Bueno, bienvenidos a todos los que están por ahí, sumaditos en vivo. Bienvenidos a los que vayan a escucharlo luego, cuando quede subido en las redes. Acá estamos con Angie, mi hermana, para la que los que la ven parecida a mí, o yo parecido a ella, Ahí que no hay también es duda. cierto. Y bueno, con Angie vamos a hablar un poquito sobre nutrición. Ella es nutricionista, ya hace varios años que está recibida, que labura de eso. Y vamos a tocar algunos temitas. Siempre, bueno, digo siempre, este es el segundo vivo, Angie, gracias por estar, bienvenida. Eh, lo que hice el vivo anterior y es lo que tengo pensado hacer en todos los vivos que vienen, es dar unos minutitos como para que se presente el compañero de vivo,
También puedo hacer una breve introducción para los que son de tu página y no me conocen. Dale, Eh, yo soy Leo Norte, profesor de educación física, entre otras cosas, y ahora últimamente vengo subiendo contenido a las redes sobre salud y bienestar. Tengo un podcast también en donde hablo de diferentes temas, de despertar de conciencia, espiritualidad, conocimientos esotéricos, salud, bienestar, conocimientos chamánicos, tribus originarias, filosofías hinduista, budista, todo lo que tiene que ver con espiritualidad de diferentes temas lo voy abordando. Así que en esa estoy en este momento. Y bueno, Angie, si querés presentarte, más o menos sobre tu carrera, tu profesión y lo que venís haciendo. dale. Bueno, como dijiste, yo me recibí en el 2015 y ahí arranqué un poco la práctica de mi profesión. Todavía no sabía bien para qué lado iba a ir. Primero arranqué laburando de camarera en un sanatorio, pero de camarera. Ahí estuve un año y ya después encontré un laburo que también hacemos las nutricionistas. Para los que no lo saben, laburamos para empresas también, dentro de los hospitales, dentro de una cocina. Estamos a cargo de eso, evaluamos la temperatura de las comidas, chequeamos que al paciente que le llegue la dieta que necesita. Estamos en toda la secuencia desde que llega la mercadería hasta que sale y está en el plato del paciente. Ahí laburé 6 años y los últimos años me echaba un poco con un consultorio, pero bueno, como me ocupaba mucho tiempo de muchas horas de mi día, no me metía de lleno en lo que es consultorio. Y ya hace 4 años más o menos que me dedico a esto, que es lo que me gusta, ¿no? La interacción con el paciente, ayudarlo desde mi lugar para poder resolver la problemática que me traiga. A mí me gusta dedicarme mucho a sobrepeso y obesidad, es un tema que me interesa mucho, y siempre lo encaro de una manera más integral. Viste que se habla mucho hoy en día de lo integral, ¿no? Sí. Y lo integral tiene que ver con esto, con que realmente la nutrición no es solo lo que comes, sino qué te lleva a comer eso que estás comiendo, o qué te llevó, en este caso, a aumentar de peso, o qué te llevó a que tus análisis de sangre aumenten el colesterol o la glucosa. Y a veces parece tonto, pero quizás en el recorrido de tu vida o en el día tuyo, quizás le estás dando prioridad a otras cosas y no tanto a la alimentación. A veces Claro. nos preocupamos mucho por la alimentación, pero no paramos y no nos ocupamos de verdad como tenemos que hacer. Bien, ahí Así que para bueno, agregar, tengo, tengo algo para sumarle a eso, mm, que está bueno porque está asociado al vivo que hice el viernes pasado, que es sobre biodecodificación, y hablábamos un poquito de esto. ¿Qué te lleva, qué emociones te llevan a desarrollar diferentes cosas? En este caso, a desarrollar, por ejemplo, un caso de obesidad o sobrepeso, lo que sea, y que te lleva a comer, siempre asociado a una emoción, a un estado del alma, si queremos ir más profundo, y también asociar que está, yo mucho hablo de esto, que está todo conectado. Esta semana acá en Bariloche yo estuve participando de la Semana del Hongo, que se llama, y ayer justamente, no, antes de ayer se dio una charla sobre eh, veterinaria, eh, ¿cómo es que se dice? Integral, que es esto ah, también, ¿no? Lo abordan de manera integral, trabajos con hongos, trabajos con marihuana, con LSD y demás. Nada, como para tocar también que está todo conectado, por más que hablen de veterinaria, por más que hablen de biodecodificación, ahora estamos hablando de nutrición, también está asociado a lo mismo, a mm, cómo estamos y qué estamos haciendo para que nos esté pasando lo que nos está pasando. Ahora sí. tal cual, sí, tal cual. No, y yo en la práctica me daba cuenta que desde la alimentación solo no la podía abordar, porque quizás venía un paciente y me traía su problemática. Entonces, eso que le estaba sucediendo no le permitía enfocarse en ver si tenía hambre, si se saciaba, si estaba comiendo porque tenía ganas o porque estaba pasando por una situación puntual y eso hacía que coma de más o, o desordenado, ¿no?
claro. Entonces, ahí hice el curso de coaching nutricional y bueno, ahí me abrió muchísimo más la cabeza, ¿no? Ahí adquirí herramientas que sirven como para acompañar al paciente, porque los y las nutricionistas hacemos eso, no le vamos a resolver el problema, pero sí los acompañamos o somos una guía para que ellos puedan de alguna manera encontrar sus propias herramientas para poder llegar al objetivo que quieren o tener el resultado que quieren. Claro. Y eso estuvo buenísimo porque la verdad que noté un cambio importante en las consultas. Mm. Y Y el la año gente, pasado, bueno, sí, perdón. no, decime. No, te iba a preguntar ya más específicamente si la gente viene con un objetivo o el objetivo se lo propones vos. Eh, digamos que el objetivo de los pacientes es bajar de peso. Claro. Vienen Ah, con eso. Pero bueno, a partir de ahí yo lo que intento, más allá del descenso de peso o de mejorar análisis de sangre, que enfoquen las metas a la diaria. O sea, a cambiar ciertas cositas que van a hacer a ese resultado. Pero si claro, yo le pongo foco a que tengo que bajar 20 kilos, y es muy frustrante y se me hace larguísimo. claro, En cambio, si yo sé lo que tengo que hacer o puedo pautar lo que tengo que hacer para poder ver ese resultado, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? claro. Entonces, ahí cambia y el foco es otro. Claro, ahí vamos como a los pequeños cambios de hábito que te llevan a cambiar la conducta y te llevan a cambiar lo que haces en tu vida diaria para que ese conjunto te lleve a estar mejor y sentirte mejor. Exacto. Y Claro, también a que la persona sepa que la responsabilidad es de ella. Yo estoy ahí para, como te decía hoy, ayudarlos y guiarlos y mm, poder escucharlos y decir, bueno, quizás es por acá, pero en realidad la persona es la que tiene que hacer todo en su casa, claro, ¿no? Cambiar horarios, ordenarse, hacer compras y demás. Entonces mm. es importante también el rol desde ese lugar. Claro, es como un acompañamiento, una guía, Exacto. acompañamiento. Exacto. Mm, Y, no, y ir hasta donde la persona te deje, ¿no? claro, Yo eso también lo digo, bueno, vamos y vamos por esto, ok, vos tenés este objetivo, vamos por eso, pero ponete ciertas metas para que esto sea más dinámico y para que vos lo vayas viendo desde el accionar y no desde el resultado, que a veces es muy frustrante. claro. Y esa guía o compañía que vos brindás es por algún tiempo que vos ya tenés programado, lo vas hablando día a día con el paciente. ¿Cómo lo manejás a eso, el tema de los tiempos? Las consultas, decís vos. Claro. Mira, en realidad la primer consulta es la más amplia porque es la primera vez que yo me veo con la persona, entonces hay una serie de preguntas, una conversación mucho más extensa donde desde preguntas personales hasta qué edad tiene, hasta, bueno, cómo es tu historia con la alimentación. ¿Es la primera vez que querés arrancar un tratamiento o ya venís de varias experiencias? Y todo eso para mí es información, porque yo me puedo dar cuenta cómo viene esa persona, si Claro. viene afectada o si realmente lo decidió y dijo, no, esta vez quiero cambiar o quiero mejorar mi alimentación porque, no sé, porque me quiero sentir mejor nada más. Mm, Eh, y después las consultas siguientes son un poco más cortas, pero entre media hora, 40, 45 minutos. No le pongo un tiempo porque también depende de hasta dónde se explaya la persona, ¿sí? Hay claro. personas que quizás no se abren tanto y hay otras que sí. Entonces yo lo dejo también un poco a lo que la persona necesite. Claro. Entonces, bueno, por eso también la adecuación de todos estos cambios que van haciendo son importantes. Porque, bueno, Y, hasta dónde me contás, hasta dónde querés llegar. claro. Y en cuanto a tiempos de sesiones, digamos, arranca una persona con vos, te hace la primera consulta y vos tenés como un tiempo, no sé, te doy 2 meses de acompañamiento, 3 meses de acompañamiento o lo vas viendo. Mira, el tiempo es un tema, porque yo no pongo tiempos, en realidad. Mm, Voy viendo el proceso que van teniendo, eh, y lo que yo siempre digo es que no es de un mes para otro, ni en 2 meses, ni en tres, te diría. mm, Porque la transformación es tan profunda eh, que va a depender tanto
de hasta dónde quiera llegar la persona. Es un proceso de autoconocimiento, me gusta Mm, decirle a mí, de ¿no? una. Porque para que yo pueda elegir un plato distinto al que vengo comiendo, tengo que hacer una serie de cosas antes impresionantes, desde Claro. priorizar las compras hasta evaluar qué voy a comer, Mm, ni hablar si tengo que incorporar el ejercicio, y desde lo personal, desde la forma de ser, también hay una serie de cosas que se mueven, ¿no? mm. Entonces, poner un tiempo no me parece, pero sí el que la persona necesite para ir transitándolo. Claro, está bueno porque es como llegar a la nutrición, pero a través de la nutrición descubrirme, por así decirlo. Entonces, Claro, también lo que vos planteás dentro del consultorio es eso. Bueno, vamos a abordar la nutrición, que es el tema que por ahí yo estudié y estoy más capacitada, pero esto te va a llevar a descubrir por qué estás comiendo así, por qué estás haciendo esto, por qué estás haciendo lo otro. Y bueno, en esa consulta, en ese acompañamiento, la gente también se conoce, se descubre. exacto. Mm, Porque a veces en la diaria normalizamos muchas situaciones, mm, ¿no? Y no mm, a ver, no hablemos de nutrición, simplemente en el cómo somos o cómo actuamos, o qué decimos o qué no decimos. Entonces, quizás la persona en la consulta dice cosas de su vida que son normales y poner, no sé, en una dinámica familiar que le molesta cierta cosa o aguanta cierta otra, y eso eh, entorpece el espacio mental que yo le quiero dar a un cambio específico en mi vida, en este caso alimentario, ¿no? claro. Y ahí empieza, y ahí surge. Yo siempre les recomiendo que si lo necesitan, hagan terapia, porque eso está bueno, o si hay un tema puntual que les está dando vuelta poder charlarlo. Ya de por sí hablarlo a la persona la alivia mucho. Claro. Entonces, bueno, por eso me gusta abordarlo desde ese lugar. Mm, Hay que hacer espacio desde la mente, desde las sensaciones y las emociones que tenemos para poder dedicarnos a nosotros. Porque hay claro. personas que les pasa eso, ¿no? No saben cómo ocuparse de ellas mismas. Mm, Y es un aprendizaje también, darse ese lugar. claro, sin ni hablar. Che, buenísimo. Está bueno esto porque era uno de los primeros temas que quería tocar. Cómo vos llevas a cabo los tratamientos y la gente que te consulta. Pero bueno, ahora también teníamos algunos puntapiés ahí para tocar algunos temas. Creo que esto de nutrición actual versus restrictiva, medio que ya lo tocamos. Sí, es Es un esto, poquito ¿no? Es eso. como ese cambio Sí, de lo que era la nutrición antes, que era la restrictiva por ahí, que te sacaban cosas, no, no comas esto, no, no comas lo otro, o te daban algo así a rajatabla, y hoy en día es más integral, ¿no? Más integrativo. mm. Sí, va más por el lado del aprendizaje. Del aprender a comer y no ver la nutrición como algo prohibido o de restricción total, o ya tengo que separar comidas que sé que son saludables y otras que no, entonces no las puedo tocar ni las puedo ver por los meses que me toque hacer la dieta, ¿no? Que la palabra dieta también se dejó de usar un poco. Hoy la nutrición es otra cosa, por supuesto que hay de todo, Mm, pero a mí me gustaría llevar este mensaje. La nutrición ya no es eso, y a mí no me gusta que me vean de esa manera. claro. De hecho, muchos pacientes se sorprenden quizás en las primeras consultas, pero ¿cómo? ¿Me estás dando de comer banana? Ujú, ¿Viste? Antes se prohibía la banana, la uva no existía en un plan de alimentación o en una dieta, lo que se le llamaba antes. ¿Y mm, cuánto puedo comer de naranja? Y son preguntas que realmente se escuchan mucho. Y la claro, realidad es que, ¿cómo voy a prohibir una fruta, no? Si yo lo que quiero es total, que tengan el hábito de consumir fruta. claro. Pero personas que vienen de esa conducta dietante, porque es una historia de vida haciendo dieta, Mm, llegan con una confusión tremenda, claro. porque todo les genera dudas. Mm, Y yo siempre les digo que en esa realizan y no saben qué elegir. Entonces, todas las dudas que ellos tienen que traerlas por más tontas que sean. claro.
porque es necesario poder despejarlas para poder abordar su alimentación de manera tranquila, Mm, porque eso es lo que pasa cuando tenemos tantas dudas y venimos de esa conducta, ¿no? Generamos una cantidad de nervios y una situación estresante que también perjudica en el periodo de aprendizaje de la alimentación. claro, Y yo lo que quiero es que esa persona esté tranquila, que esté confiada, que se sienta, no te voy a decir que sea placentero, pero sí que sienta que puede con eso y que, bueno, vamos a ir descubriéndolo. que se sienta segura, por así decirlo. Claro, Claro, totalmente. Y lo que no sabe, que lo pregunte. claro. Me quedé ahí con esto de que yo quiero que coman fruta. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de las frutas? Bien, yo siempre digo que la fruta es muy versátil, ¿no? La fruta ya de por sí es un hidrato de carbono complejo que tiene fibra. Entonces, en un plan de alimentación, primero que nos aporta fibra, que la fibra es muy importante para la salud, ¿sí? Pero también nos aporta saciedad. Y no solo eso, sino es algo dulce, que muchas veces pasa esta sensación de querer comer algo dulce, pasa mucho en las personas que están con un cambio de alimentación o un plan de descenso de peso. Mm, Y lo que tiene la fruta es que la podemos comer en cualquier momento del día. La podemos usar en los desayunos y en las meriendas, podemos usarla después de un almuerzo, podemos usarla a mitad, entre un desayuno y un almuerzo, podemos ponerla en una comida salada como también en una dulce, podemos agregarla a un yogur, podemos comerla sola, cocida, cruda. eh, es muy dinámica, entonces es imposible no sumarla, claro. ¿no? Con todos los Y, beneficios que tiene. y más específicamente la fibra que le aporta a nuestro cuerpo. Bueno, como te decía, saciedad y también para las personas que tienen problemas de colesterol, glucosa, triglicéridos altos, la fibra barre todo eso, ¿sí? Toda la Mm, grasa que está dentro de las arterias y las venas, que por ahí se localiza cuando tenemos gran cantidad de grasa corporal, bueno, la fibra hace que barra eso. Entonces, es importante a nivel intestinal también para la microbiota, ¿no? Viste que se habla mucho de la microbiota eso, y todo el aporte de fibra genera bacterias buenas, que se le dice, nosotros dividimos bacterias malas y bacterias buenas. bien. Estas bacterias buenas favorecen la salud, favorecen la saciedad, mejoran el tránsito intestinal y ahí el aporte para todo el cuerpo, desde la piel, el pelo, bueno, A es en eso quería general. llegar, ¿viste? A lo de, ¿cómo es que dijiste? Bacterias buenas. Sí, Eh, que tenemos la fibra de las frutas y también, como te decía, que vengo fresquito con esto de la semana del hongo, hablaban que el hongo, el fruto o bueno, lo que comemos del hongo, nos aporta en grandes cantidades esto, ¿no? Las bacterias buenas, y eso tiene beneficios a nivel intestinal, y ya sabemos hoy en día que los intestinos y el cerebro están conectados. No sabemos si el cerebro es el primer cerebro o el intestino es el primer cerebro. A mí me gusta jugar con eso. totalmente. Para mí el intestino es el primer cerebro porque lo que como y llevo ahí le va a dar la información a mi cerebro de cómo estoy. Sí, Entonces, es tan importante eso, las frutas, bueno, los hongos y un montón de alimentos tienen las fibras, verduras. las verduras, exactamente. Bueno, tienen estas propiedades que te favorecen a la macrobiota y microbiota, Ujú. entonces te transmiten eh, esa información al cerebro de que estás bien también, ¿viste? Y las emociones te las regula. Sí, totalmente. Mm, De hecho, cuando las personas cambian la alimentación, lo primero que sienten es que mejoran la energía, no están tan cansados. claro, Se sienten mejor a pesar de estar en la misma dinámica o con el mismo laburo y los mismos claro, horarios. Pero claro, ya una buena alimentación de buena calidad te da otra energía. claro. Y esto lo aporto yo, que tanto las frutas como las verduras, como los hongos que vienen de la tierra, que están al sol, que están al aire libre, se nutren de nuestra principal fuente de energía, que es el sol. Entonces, comer estos alimentos vivos es como comer partículas del sol, por así decirlo, eh, y realmente te energizan, nos Sí, hacen bien, somos parte de ese ciclo. Los sí, alimentos procesados, los alimentos envasados no tienen ese beneficio de ser vivos. tal cual.
Eso Y también lo hablando tocaba un poquito con Nachi. de los alimentos, estos, los procesados, los Mm, ultraprocesados, bueno, ni hablar de lo mal que hacen al cuerpo y a la salud, pero a mí me gusta también hablar del paladar, porque al paladar también lo tenemos que entrenar. mm, Si nosotros le re, damos una inyección muy importante de sal o una inyección muy importante de azúcar, después ese umbral queda muy alto. buenísimo. Entonces, Mm, es difícil bajarlo cuando venimos consumiendo mucha sal o muchos fiambres mm, o consumimos mucha cantidad de azúcar, no solo el azúcar de mesa, mm, el azúcar que está en los panificados, el azúcar de las golosinas, el mm. azúcar del helado, el azúcar de los yogures que tienen más azúcar, y todo eso de a poquito que vamos consumiendo genera un umbral. Después, cuando nosotros consumimos cosas con menos sabor, no le sentimos sabor y en realidad el sabor real no estamos sintiendo, que lo Claro, tiene. claro. Pero bueno, tenemos un umbral muy allá arriba y por eso es de a poco también ir bajándolo. Y la adicción que te genera. Que Exacto, una mandarina no te va a generar adicción, pero seguramente va a ser cuando la comas más placentera, más dulce que comerte una galletita de un paquete, pero la galletita del paquete se te viene al cerebro por esa adicción que tenés. La mandarina no, claro. porque no te genera adicción. Pero cuando la No, comes, mucho más sabroso, mucho más deseoso que lo otro. y a mí me gusta comparar y decir que para darte cuenta si un alimento es nutritivo, tenés que ver eso. Si yo no puedo parar de comerlo, Bueno, de nutrientes no tiene nada. Ahora, si yo lo como y siento cierta plenitud o satisfacción o saciedad y estoy bien con eso, quiere decir que es un alimento que tiene buena calidad. claro, bien ahí. Bueno, de Entonces, esto también como que podría indagar un montón, aparte de esto del umbral, de lo dulce, lo salado, también se me viene y lo asocio mucho a la sensibilidad del cuerpo. Eh, Está también asociado a la sexualidad y demás, como hiperestimulamos la sensibilidad y vamos perdiendo sensibilidad, bueno, tanto así con las comidas como con el cuerpo mismo, pero quiero seguir avanzando en estos puntapiés que teníamos ahí eh, sí. tocados. Hidratos de carbono, sí o no, era, Mm. era un tema también. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, es un tema, es un tema y es una pregunta frecuente. Eh, Primero, no me gustan los extremos, ¿no? Blanco o negro, todo o nada, ¿sí? Por otro lado, englobamos a los hidratos de carbono a todos en la misma bolsa. Y está bien decir que hay hidratos simples, que son los de color blanco, y ahí tenemos las harinas blancas, tenemos los panificados, tenemos el azúcar de mesa, todo lo blanco. Después tenemos los complejos, que ahí entra un poco lo que hablamos recién, las frutas, las verduras. Hay cereales integrales también, ¿no? Que son como un intermedio. Pero también tenemos las carbograsas, que son hidratos de carbono con un poquito de grasa. Y ahí entra todo el ultraprocesado. Y a ¿Cuáles son veces carbograsas, por ejemplo? y todo lo empaquetado, Mm, las galletitas dulces, las golosinas, los alfajores, el helado, por ejemplo, que son al paladar, como decíamos recién, son una inyección muy fuerte de sabor y son muy adictivos, tienen esa característica. Y a veces cuando hablamos de hidratos, generalizamos un poco, ¿sí? Y tanto en una alimentación sana, sin querer bajar de peso, o en una alimentación donde quiero hacer un descenso de peso, el hidrato de carbono complejo es importante. Las verduras, las frutas, la papa, que también a veces la asociamos a un hidrato de carbono simple como si fuese algo malo, y a veces es necesario incorporarlas para poder sostener un cambio de hábitos, ¿sí? mm, La papa es muy noble, tiene muchos beneficios, tiene vitaminas, o sea, es algo que nos da un poquito más de saciedad que un tomate, entonces, ¿por qué no combinar eso con una proteína, por ejemplo, y quedarme bien saciada y sentir que estoy comiendo algo sano? claro. A veces a la pobre papa no sé, la tiramos para el lado de los prohibidos también, Mm, y yo siempre digo que no hay un alimento que sea malo, sino que tenemos que evaluar con qué frecuencia lo consumimos y cómo lo cocinamos. Porque no es lo mismo comer todos los días papas fritas que comer una papa hervida, una papa al horno, donde yo puedo incorporar una ensalada y me hago una
carne a la plancha, un pollo a la plancha, y estoy comiendo súper saludable. Mm, Y me gusta. encima estoy aportando buenos nutrientes. Entonces, ojo con decir que hay un alimento que engorda o hay un alimento malo. Siempre evaluar la frecuencia de consumo. Claro. Sí, está bueno esto porque para mí es clave no irse a los extremos, mantener el equilibrio, eh, no prohibir, no prohibir y permitir también el saciar el deseo, el darse un gustito. eh, Eso me parece que es clave también a nivel emocional. Si no estamos Totalmente. siempre restringiéndonos o pensando, y bueno, yo por lo general siempre hablo en este caso, bueno, en mi vida cotidiana o ahora en el podcast, en lo que se viene con los vivos y demás, que podemos vivir desde el miedo o desde la confianza en la vida, desde el amor, el nombre que le querramos poner. Y bueno, si vivimos constantemente desde el miedo, nos vamos a estar siempre haciendo la cabeza, restringiendo, eh, pensando, uy, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer mal. Y nunca te relajás, ¿viste? Nunca tu sistema se, sí, me voy a clavar un heladito hoy, estoy bien, estoy contento, me viene bien, pum. Como eso, ¿no? No irme a los extremos y no prohibir. Exacto, porque si no estamos, no estamos viviendo, estamos en supervivencia. Y Claro. el sistema nervioso lo siente a eso. Y eso, esa es otra cosa. Si yo me como un alfajor disfrutándolo, ¿no? Porque Mm, lo elijo, porque lo quiero hacer. Pero después veo otra persona que lo está comiendo con culpa, con miedo, con control, con ansiedad, el después es distinto a la persona que claro, lo comió disfrutándolo. Porque exacto. tenés un antes, durante y después emocionalmente malo, la pasás mal. Y Mm, no queda ahí en ese alfajor, queda en que esa ansiedad persiste, entonces vamos a seguir consumiendo cosas calóricas porque me queda la culpa de haber comido eso, y bueno, y por ahí se traslada a varios días. En cambio, si claro, yo elijo comerlo, lo disfruto y queda acá y después vuelvo a lo que como, ya está. de una. Pero el problema no Eh, sería el alfajor, sino cómo comerlo. bien. Bueno, cómo generar un hábito también era otro de los puntos que teníamos ahí. Ujú. Bueno, esa otra cosa que veo en consulta, que a veces queremos hacer los cambios de una, ¿no? Si no estoy haciendo actividad física, me voy a anotar en el gimnasio y voy a ir de lunes a viernes, o voy a salir a correr, o no venía comiendo ensalada y voy a comer todos los días ensalada. Y para poder sostener un nuevo hábito es necesario hacerlo primero que sea posible, ¿no? Entonces, si yo quiero como objetivo arrancar el gimnasio o quiero empezar a comer más verduras, bueno, ¿qué puedo hacer hoy con eso? ¿Qué puedo hacer de distinto a ayer que me lleve a ese resultado? Entonces, en el caso de las verduras, agrego 2 o 3 verduras todos los días, ¿no? En el caso del movimiento, no voy a correr 1 hora, porque eso me va a durar 3 días y no lo voy a poder sostener. Entonces, hoy, ¿qué te podés plantear para poder sostener este cambio? ¿Sí? Si yo no vengo haciendo nada, laburo un montón, laburo 12 horas y no me hago ese lugarcito para mover un poco el cuerpo, bueno, ¿por qué no arrancar con eso? Moviéndote un poco, dando una vuelta a manzana en tu casa, o si tenés una bici, no sé, pero hacerlo en poco tiempo y que lo puedas hacer un poquito todos los días, Claro. ¿sí? Para poder hacer esta repetición que es el hábito, porque el Mm, hábito es eso, el poder repetirlo. Al principio uno está atento, porque estás pendiente de poder hacerlo porque es algo nuevo, pero en la repetición se vuelve automático. claro. Y aproximadamente tenemos 21 días para que ese hábito se adhiera, ¿no? Eh, más, menos. Pero en realidad a Mm, partir de esos 21 días, si nosotros podemos hacerlo de manera cotidiana, podemos llegar a generar un hábito. Pero claro, siempre evaluando que sean metas posibles para poder sostenerlo en estos 21 días. claro. Sí, para mí también ahí entra el no padecerlo, el que no haya dolor, ponerle en cuanto a la Tal práctica cual. deportiva, porque se me viene a la mente esto de, bueno, arranco el gimnasio y en un mes, en 2 meses quiero bajar 20 kilos y cambiar todo mi cuerpo.
y bueno, vas a arrancar, vas a hacer actividad un día, dos, te va a doler todo, no te vas a poder mover, te vas a poner de mal humor. Entonces, ir sintiendo, yo siempre también hablo de esto, de ir sintiendo el cuerpo, ir sintiendo lo que te va diciendo, también estar muy atento a lo que te dice la mente, que a veces te engaña. Entonces también para eso es muy importante la meditación, para ir conociendo tu mente, tus pensamientos y demás. Pero si no medito y demás, el cuerpo tiene una gran clave, te va marcando. Eh, Esto de la alimentación, arrancar de a poco, mover el cuerpo también, ir escuchándote, ir haciendo lo que te pide el cuerpo, sin dolor, sin gran sacrificio. Nada, va un poquito por ahí el tema. Sí, está bueno lo que hablas de los pensamientos, Claro. porque eso también es parte de estar presente ahí para poder ir cambiándolos, porque muchas personas dicen, yo no sirvo para esto, Ujú. o nunca lo hice, ¿por qué lo haría ahora? Claro. Y Y yo es que entonces les cambiar, digo, ¿por qué no? claro, cambiar el hábito arranca cambiando un pensamiento también. Cambiar lo que te decís, lo que pensás de vos. Exacto, Mm, exacto. sí, total. La Y en mente nos eso, ¿cómo, programa. qué me dirías vos? ¿Cómo se podría, tenés alguna herramienta o algún consejo para No, en la empezar a meditación para cambiar? mí, la meditación es clave. O sea, es un gran remedio para todo. Mm, Eh, no hay un ah, porqué, sino es que te vas descubriendo, te vas conociendo, te vas dando cuenta cuáles son las mentiras que te decís, cuáles son las verdades a las que querés llegar, y cómo tu mente, que mente viene de mentis, eh, que significa mentira, en realidad, esa es la etimología. Bueno, la mente por lo general te va diciendo muchas mentiras, las cuales uno se la cree, y va viviendo en base a esa mentira. Entonces también ahí empezar a programar tu mente, empezar a programar pensamientos a los cuales sí querés llegar, los cuales sí querés abordar y los cuales sí te llevan a sentirte mejor en el día a día. Si yo me levanto a la mañana y digo, no, soy un desastre, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, es un discurso que te lo repetís constantemente y te vas programando para eso. Entonces, ujú. ser consciente de ese pensamiento, por así decirlo, negativo y cambiarlo. No, sí puedo con esto, sí puedo con lo otro, o si voy a poder, si estoy realizándolo para poder. Eh, Y pero bueno, respirar, ¿no? A veces hay respirar muchas cosas. profundo nada más es como que te baja a tierra, porque a veces estamos acá, pero estamos Sí, total. en mil lugares. Claro. Sí, con el estilo de vida de hoy en día que estamos tan en automático, no tenemos conciencia del ser, no tenemos conciencia de esto, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de lo que requiere y necesita, y vivir en ese automático nos lleva a esto, a comer en automático, a dormir en automático, a mover el cuerpo en automático y no conectarnos realmente con lo que sentimos. Ujú. Pero bueno, eso también se puede hacer un tema aparte con eso. Sí, Eh, Voy a tocar otro temita que teníamos acá apuntado. Ah, bueno, lo hablamos bastante, que es sumar movimiento. Eh, bueno, no sé si vos lo hablás en la consulta, hablábamos sobre fitness y no fitness. claro. Sí, un poco lo habíamos dicho, pero es esto, es no pretender de repente ser fitness o, eh, no sé, encontrarte haciendo una hora de ejercicio cuando no venías haciendo nada. Claro. Eh, lo mismo, ir a lo posible, empezar por algo, pero que eso que estás haciendo hoy, que ayer no lo hacías, te acerque a esa actividad que querés hacer. O hacer la actividad, pero no hacerla de lunes a viernes. Porque si yo arranqué hoy lunes, quiero arrancarlo y arrancar con todo. No puedo ir por el medio, ¿no? Por el gris no puedo ir. Quiero hacerlo a todo o nada. Y Bueno, ese a todo o nada, para esto acá puedo aportar que movimientos no es solo entrenamiento y no es solo una rutina. Movimiento es, ujú, como le dice la palabra, mover el cuerpo. Eh, Tener una vida activa, por así decirlo. Caminar, andar en bicicleta, levantarme, estirar un poquito el cuerpo, moverlo, hacer cosas en tu casa, limpiar la casa, eh, trabajar en tu patio, en tu jardín, lo que sea.
mover el cuerpo de alguna manera. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Y ya sabemos que movimiento es igual a vida. Entonces, bueno, siempre que se pueda estar en movimiento, no es necesario ir a un gimnasio, un entrenamiento y demás, pero ir moviéndote. Si venís teniendo una vida muy sedentaria, bueno, empezar de a poquito, moverte en una silla, salir a caminar. Arrancar con lo cotidiano. Y yo siempre lo que les digo es que el movimiento sea parte de su día, Claro. porque a veces vemos la actividad física o el movimiento como una tarea más, pero Ujú. no la vemos como algo diario. En esto que vos decís, voy a hacer un mandado y no agarro el auto para hacer 4 o 5 cuadras, me voy caminando. Claro. O si vivo en un edificio y vivo en el tercer piso, subí la escalera, no vayas por ascensor. De una. Eh, o, no sé, si vas en auto porque te queda lejos, que acá pasa en La Plata, porque las distancias son otras, bueno, dejá el auto estacionado más cuadras y camina un par de horas. Lo mismo con el colectivo. Entonces, como son situaciones que vos tenés que hacer diariamente, como ir a trabajar, por ejemplo, y a veces en ese ir a trabajar no tengo espacio para el movimiento, incluíla en eso, en esas actividades. Entonces, sin querer, estás agregando De una. movimiento a tu día. Bueno, y temita como para también ya ir tocando los últimos temas, ir cerrando. Yo había propuesto también el tema del ayuno. ¿Cómo ves y cómo abordás hoy en día que está muy en auge el tema de ayunar? ¿Qué perspectiva tenés vos al respecto? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ve la nutrición en este caso? Si podés hablar de la nutrición. Eh, sí, a mí me parece que no todo es para todos, ¿no? Ujú. Y en algún momento el ayuno se vio asociado al descenso de peso, Mm. más allá de los beneficios que se dice que tiene, ¿no? Y yo ahí sería un poco respetuosa, ¿por qué? Porque en este tema del descenso de peso hay mucha cosa por trabajar, ¿no? Desde el orden de los horarios hasta la organización del día, hasta la relación con la comida y la conducta que yo tengo con esa comida. Entonces, transmitir que el ayuno genera un descenso de peso sería algo erróneo, porque Claro. no lo es. Y ayuno en realidad, en cierta manera hacemos todos, pero siempre va a depender del horario en que nosotros cenemos y que desayunemos al próximo día. A ver, un ayuno que uno haga cenando más temprano es algo que es posible. Ahora, los ayunos que quizás son más de 15 horas, 16, bueno, ahí es otro tema y va a ser muy individual. De una. Entonces yo lo que recomiendo es que cada persona lo consulte con su médico, con su nutricionista, para ver en el caso de esa persona individual, qué le recomienda y qué no. Y siempre está bueno que sea acompañado, ¿sí? Claro. Por lo menos en el descenso de peso hay un montón de otras cosas que pulir y no tiene ese resultado, ¿sí? Claro. Claro. Entonces, hasta ahí yo tuve una paciente, por ejemplo, que no venía de descenso de peso y ella hacía un ayuno y estaba bien con eso y transitó un montón de meses de esa manera y estaba bien. Claro. Pero ya te digo, hay otros que no y es muy individual. Mm. Bien. No, está bueno porque en este caso tu mirada es más para lo que vos abordás en el día a día, que Claro. son pacientes que buscan descenso de peso. Así que está bueno también tu mirada para ese tipo de gente que está buscando esos beneficios. Y Ujú. bueno, creo que después en rasgos generales y por así decirlo, resumiendo un poco los temas que hemos tocado, para mí también esto, muy importante, uno experimentar, ir viendo lo que va sintiendo, lo que le va diciendo el cuerpo, cómo se va sintiendo con las cosas que hace. En un principio, en estos casos de descenso de peso o de aumento de peso, gente que tiene problemas alimentarios que no puede subir de peso, que necesita ganar más y demás, siempre está buena la consulta con un profesional, el acompañamiento, la guía. La gente que no tiene esos problemas y quiere ir experimentando, bueno, ayuno 12 horas, me sentí bien, joya. Mañana ayuno 15, bueno, me sentí bien, buenísimo. Tu cuerpo te lo va a ir diciendo también. Yo he hecho ayuno de 24 horas y me he sentido muy bien. Eh, Ujú. pero no es que los hago siempre o los hago seguido. Experimenté, yo voy No, experimentando con mi cuerpo y voy experimentando con la vida, con diferentes cosas. Y creo que también eso es
es también importante experimentar más allá de lo que creemos que es el conocimiento o lo que nos dice. Claro. Y en eso sumar lo que venimos hablando, que es, vos tenés mucho conocimiento de tu cuerpo y estás muy consciente y muy atento. Mm. Pero como no todos tienen esa ventaja, ¿no? Por eso te digo que hay mucho que pulir y aclarar eso, ¿no? Que estos ayunos obviamente son cortos, no, Claro. no son prolongados. Eh, pero bueno, sí, estaba bueno tocar el tema porque también es un tema que se pregunta mucho, o que hay personas que te dicen, yo vi beneficios, o lo hice y no me sentí mal y me sirvió, bueno, Mm. eh, cada uno, digamos, experimenta lo que va probando, pero bueno, es importante también decirlo que no es en el resultado, porque a Claro, veces es esto más esto da esto, y exacto. no, el cuerpo es muy dinámico, cada cuerpo es un Mm. mundo, entonces generalizar por ahí es mucho. Sí, sí. Sí, porque todos los cuerpos son diferentes, todas las situaciones de vida que vive la persona son diferentes, entonces no hay una sola receta, no hay un solo camino, Ujú. por eso también ir probando, ir conociéndose. Y bueno, si querés, Flaky, por como cierre, dejar ahí, Ujú. bueno, tu contacto es este, el del Instagram, Nutri Sí. Ángeles Norte, no sé cómo puede llegar la gente a consultarte, si querés Ahí en dejar el ahí tus Instagram datos. también pueden entrar al link y los lleva al WhatsApp. Yo atiendo acá presencial en La Plata y hago consultas online. Y la semana pasada arranqué los grupos de descenso de peso también online. Así que bueno, son alternativas. A mí me gusta tener alternativas para las personas porque hay personas que necesitan la consulta individual y otras que quizás en lo grupal se sientan mejor. Y bueno, está bueno poder ofrecer lo que la persona necesite en ese momento y, no sé, al correr los meses quizás necesite otra cosa, pero lo importante es poder acompañarlo. Me Así gusta. que, bueno, eso. A mí me sigue mucha gente del deporte. Eh, Ajá. ¿Te relacionás con gente del deporte o vas más apuntado a lo que es No tan desarrollo personal? específico en deportes puntuales, sí en lo que es composición corporal, eso Claro. sí, en líneas generales, pero Que hay no un... fútbol, básquet, no, 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 no pero ponele específicamente, pero sí ahí... personas que quieren aumentar la masa muscular, Exacto, bajar la grasa, sí, exacto. Al ponerle ahí algún seguidor mío que juega al fútbol y quiere aumentar la masa muscular o quiere, no sé, tener otros beneficios en el ordenar su cuerpo, comida porque por ahí, no sé, se ordenarla. queda con hambre o llega con hambre al ejercicio, sí, Te sí, pueden sí, consultar tranquilamente. Te pueden mandar ahí un sí, mensaje y pedirte una consulta, lo que sea. tal cual. Bueno, genial. Eh, Nada, gracias por esto, Qué por rápido estar, pasó. por el tiempo, el espacio, pasó rapidísimo. Fueron unos 50 minutitos entretenidos, nutritivos. Siempre, nada, tengo esa palabra últimamente que es nutritivo, que sea nutritivo. Que lo que hagamos nos Totalmente, nutra a todos, ¿viste? Eh, sí. lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos, que nos nutra el ser, el alma, el espíritu, el cuerpo, la Sí, mente. enriquece, ¿no? La Eh, charla. Total, total. Bueno, uno de los objetivos de esto, de los vivos, es ir generando eso, ir generando redes, que la gente tenga perspectivas, que tenga otros conocimientos también, más allá de lo que ve en su mundo en el día a día, y podamos ampliarnos y tener un bagaje de herramientas más amplios para sentirnos, vernos, estar mejor con nosotros mismos y bueno, con los Totalmente. otros. Así que gracias por el espacio, por el tiempo, por tu No, gracias a vos conocimiento. por la invitación. Me encantó. Un placer, un placer. Eh, y bueno, ya Nos seguiré vamos con, despidiendo. nos vamos despidiendo, seguiré con este ciclo de vivos. El viernes que viene, perdón, la semana que viene va a ser jueves. Eh, Ajá. Vamos a hablar sobre psicología y sobre meditación con Sofi. Me encanta. Bueno, ahí la voy a estar presentando en la semana. Así que bueno, como cierre también eso. Eh, Bueno, genial. Gracias, Flaky, un placer. Mandale Bueno, saluditos ahí a mi gracias a vos y sobrino. gracias a los que están y los que, bueno, los que no pudieron verlo ahora lo podrán ver grabado. Y nos mandan comentarios también si les gustó, si no. Re. Si anda vivo por ahí, mandale un besito. Si lo querés hacer entrar, lo veo y lo hago así. Y No si sé no, ni dónde está, no se escucha, así que no sé no. qué estará haciendo. Pasa que Vivo. si lo tenía cerca era difícil la Sí, conversación. sí, sí. No nos íbamos a poder concentrar. Che, bueno, Sí. mandale un besito ahí al sobrino, mandale un beso a Tatu también, a la familia.
a Mile si la ves también. Y bueno, Bueno, gracias, saludos, bueno, gracias a vos, un beso. adiós. Chau, chau. Gracias a todos los que estuvieron, a los que vean en vivo y bueno, comenten y dejen ahí me gusta. Eh, Nada, la verdad muy, muy contento con esto que estamos creando, que se está formando. Eh, y bueno, los voy dejando. Gracias también por su tiempo, gracias por estar. No abrí el espacio para consultas, eh, pero bueno, tocamos diferentes temitas y creo que eso es lo importante. Chau, gente, buen fin de semana. Nos vemos.